Boa noite, muito boa noite a todos. Bem-vindos Muy à buenas live do nosso noches, querido Pedro. bienvenidos a nuevo Você já live con sabe, mas nuestro lembrando que hermano esse vídeo Pedro é Don. Usted ya lo sabe, todas as noites, pero que é todos los aqui pelo canal do YouTube do jueves, aquí Instituto por Vida el para canal Todos. del Instituto Vida Boa para noite, irmão Todos, Pedro. tenemos esta Boa noite, transmisión. André. Buenas noches, hermano Buenas noches, Pedro. Andrés. Que alegria, né? A gente Qué poder aparecer alegría sempre de nessas poder estar lives, não só siempre en estos live, sempre introduzindo mais novos irmãos siempre para introduciendo participarem, nuevos hermanos mas para também a gente participar, poder pero revisar, también rever aquilo que o poder Senhor está falando. revisar y Sempre rever lo que el surgem, Señor siempre está hablando, muitas coisas novas, porque revelações siempre novas, surgen luz, revelaciones nuevas, forte, mesmo em luz muy pequenos fuerte, detalhes, as aún en coisas pequeños detalles. começam a trazer Las cosas entendimento melhor, né, para comienzan a nós. darnos un entendimiento Então, mejor. graças a Deus, e hoje nós estamos Gracias a com Dios, dois hoy estamos convidados, con né, dos do estado de São invitados Paulo, porque del nós estado de tivemos San agora há Pablo, pouco, porque esse final de estuvimos hace semana, poco, a este fin de conferência semana, la em conferencia São Carlos, né, en e San foi dada Carlos preferência para y as fue dada igrejas la das preferencia microrregiões para ali, las né, iglesias de las ali do interior de São microrregiones Paulo, del interior de San e Pablo nós temos aqui y representantes, tenemos aquí primeiramente, de representantes São Carlos mesmo, primero o de San irmão Carlos, Joaquim, el né, hermano Joaquín, e também nós temos y aí um también representante y da tenemos região un de Ribeirão Preto, representante de nosso Ribeirón querido Preto, irmão nuestro Luiz querido hermano Otávio. Ele Luis fez questão de Octavio. dizer para mim antes Él me de dijo iniciarmos a live, antes ele de dizer para mim comenzar que la ele live faz que parte él es dos parte de los 318 homens, 318 né, hombres nascidos em casa, nacidos tá? en casa. Não são só esses adolescentes de No hoje, son não, né? solo estos Já tem, adolescentes de hoy, no. já tem, eu acho que Ya André também, né? André André Oliveira também también, se André considera Olivera nascido es, em casa. se considera nacido en También, casa. también lo soy. Luiz Otávio nasceu em Luis casa, Octavia foi también nació en criado em casa, casa, fui né? E sempre criado en seguindo casa y fielmente em cada siguiendo momento. Eu disse fielmente para en ele cada que, momento. Yo né, le dije que que todos gracias nós a Dios que reconhecemos que todos estamos nosotros vivendo que o melhor conocemos, momento da que vida da estamos, igreja e reconocemos que estamos vendo com viviendo el nossos mejor próprios momento olhos, de la vida né, de la os iglesia y viendo con milagres que o nuestros propios Espírito está ojos los fazendo milagros que el quando Espíritu está nós, haciendo, né, cremos cuando em nosotros cada creemos falar en vivo do cada Senhor, né? hablar vivo E del o Señor. Senhor realmente tem como Y el operar Señor através do realmente tiene Espírito com cómo grande operar poder a entre través del nós. Espíritu Então, con gran poder as entre coisas estão nosotros. aceleradas. E esse Las final de cosas semana, están né, aceleradas y nós este fin de reunimos aí os semana irmãos do interior de São Paulo nosotros nos e os reunimos los valentes hermanos Davi del do interior de interior São de Paulo San Pablo y los também da valientes David capital del interior de se San Pablo y de capital comprometeram y se em, comprometieron né, conseguir en conseguir continuamente candidatos ao continuamente CEAP. candidatos para el Nós CEPEP. falamos que nós precisamos de 150 Nosotros dijimos, colportores Joaquín, que muito necesitamos bons, 150 né? colportores E eles se buenos. comprometeram a, pelo Ellos menos se em cada comprometieron por lo menos semestre, en cada começando semestre, agora, né, comenzando em final ahora, de dezembro, a conseguindo fin de 50 diciembre, conseguir 50 CEAPistas para CPVistas o CEAP para el e CEPEP também 50 y CEAPistas para o también segundo semestre 50 e mais 50 CPVistas para el CEAPistas segundo semestre y em, 50 né, más en 2026, primeiro semestre. 2026, primer Então, nós semestre. temos muito trabalho a fazer, Tenemos né? mucho Eu trabajo creio por que os irmãos hacer já estão y creo que los trabalhando, já estão hermanos tendo ya están resultados, trabajando, né? ya están Eu teniendo acho que, se resultados. eu não me engano, não Yo me lembro creo hoje, que, né? si no, Parece no que nós já recuerdo hoy, temos pero creo que 13, ya né, tenemos 13 candidatos, faltando mais candidatos, 37. entonces E están vamos faltando continuar trabalhando, 37. né? Vamos a É continuar importante trabajando. que, né, o Lo Senhor, esse final de semana, o Senhor importante falou es outra que vez el fin de conosco semana el e Señor nos habló nós de nuevo avançamos mais um y pouco e agora nosotros temos avanzamos un poco oportunidade, nós más. temos um pouco Y de ahora comunhão, tenemos né, la sobre também oportunidad as de tener un poco micro-regiões más de de São comunión con Carlos las e Ribeirão Preto e microrregiones tudo que de está San Carlos, acontecendo, Ribeirón né, Preto, para que todos os sobre irmãos lo que está possam se alegrar sucediendo, um para que pouco todos los com o que o hermanos se Senhor está alegren fazendo, né? con lo que el Señor está Pronto, agora haciendo. vocês se Bueno, apresentem, falem um ahora pouco. ustedes preséntense y hablen un poco. Amém, amém. Senhor Jesus. Amén, Señor Meu nome Jesús. é Joaquim, Mi sou nombre argentino, es mas moro aqui em Joaquín, São soy Carlos. argentino, pero vivo en San E Carlos. de fato, irmão Pedro, nós vemos o que a palavra Realmente, profética hermano está Pedro, causando nas vemos igrejas, lo né? que la O palabra renovo profética das está causando en igrejas, las os iglesias. irmãos se engajando, né? Los Na hermanos microrregião, nas igrejas que a comprometiéndose en gente la vai, microrregión y las escuta o mesmo iglesias en las falar, o cuales mesmo vamos, espírito forte. vamos y escuchamos Todo siempre el mismo mundo querendo hablar. participar, querendo estar junto, Todos se quieren engajando. participar, quieren estar E aqui em juntos, São Carlos, para nós, comprometidos. foi uma Y alegria muito aquí en grande, San assim, Carlos conhecer o nos irmão Pedro alegramos aqui em São bastante Carlos. del Eu hecho de tinha tenerlo aquí con vindo aqui em nosotros. São Carlos em Usted ya janeiro, né, había para venido fazer en uma enero classe daqui da adolescente, né?
para inaugurar la casa de E hoje, adolescentes. novamente, tenho o privilégio de Y estar hoy aqui nuevamente tuvimos el finalmente privilegio semana retrasado aqui na de conferência, estar aquí la dispensando semana a antepasada en palavra la profética falando. conferencia, E é uma dispensando la palabra as igrejas estavam profética. tão encorajadas aqui na região do Las interior, iglesias na estaban tan na animadas região aquí en 8, esta región del que a interior gente de la teve que región cortar, né? A 8, gente teve que que nosotros tuvimos limitar as que inscrições porque já limitar las estava o salão inscripciones indo porque cheio, ya né? el Então a gente salón teve que estaba limitar lleno. as inscrições. Tuvimos que Então isso limitar las mostra de fato inscripciones por as esto. igrejas Y esto sedentas nos da palavra muestra que las profética, iglesias están mesmo sedientas que de la tenhamos palabra conhecido profética. Y aquilo que esto está es lo que edificado, nos né? ha E de fato llevado ver o que a Deus, o que o Senhor pode practicar fazer no y lugar ver secreto. lo que el Amém, Señor puede Jesus? hacer por medio de la Aleluia. palabra. Eu Aleluya. soube que, né, vocês Yo foram supe que praticamente foram ustedes fueron, reformar ainda o salão, fizeram, prácticamente né, fueron a fizeram reformar el rebaixado salón, ali a plataforma e hicieron fizeram o una fundo ali né, plataforma, un da mesa, fondo isso, de pintaram, mesa, colocaram pintaron, luminárias e cambiaron foi um luces. grande, né, Fue alvoroço aí, né, un com a gran igreja em São alboroto con la Carlos, né, iglesia en San Carlos. e o Senhor também deu mais uma Y el propriedade para Señor vocês también ali dio una propiedad ao más para salão, né? ustedes, E eu fui visitar ali aledaña porque é al mais um salón, lugar para y hospedar fuimos a ver eso, colportores, un né? lugar para hospedar Trabalhar colportores, né, trabajar com capitães. con Então, capitanes. maravilhoso, né? Então, Entonces, essa iniciativa maravilloso. sempre é Entonces, muito este bom, né? Os irmãos e movimiento irmãs siempre es muy todos, bueno, porque né, todos los estavam hermanos muito y hermanas ocupados, né? Antes da estaban conferência. O ocupados César, antes de então, la estava conferencia. Y mais César tenso do que, mais estaba más aflito, tenso, mas graças ao Senhor pero gracias al trouxe Señor muita alegria, né, para trajo todos mucha da região alegría de esta São Carlos. conferencia a la región de San Carlos. Amém. Amém, amém. Então, meu nome é Luiz Otávio, eu tenho Amén. Yo soy 46 Luis anos, Octavio, tengo sou 46 casado com a años. Camila, pai do Soy Josué e casado do con Guilherme. Camila y soy el Sirvo padre de aqui na igreja Josué em y Ribeirão Preto, Guillermo. sou valente de También sirvo aquí en Davi la e faço iglesia en parte dos Riverón 318 nascidos em casa, né? Preto y soy valiente de David. Graças También ao hago parte de los Senhor, a 318 igreja em nacidos Ribeirão en Preto casa. tem Gracias al estado Señor, la muito bem iglesia en Riverón desenvolvida. Preto ha As estado muy reuniões têm feliz, hermano sido Pedro. de ambiente de muita Realmente las alegria, reuniones por han tudo que a sido palavra de mucha tem alegría feito, por né? todo lo que A la gente tem palabra ha recebido hecho. com fé, Nosotros ouvido com hemos fé, recibido con fe, praticado as escuchado ferramentas, con nós fe, temos feito a practicado imersão las nessas reuniões, herramientas. grito de guerra, né? Tenemos Então, la estou inmersión en muito todas las feliz. Passou reuniones, los aqui gritos de recentemente guerra y los hermanos os están dias do muy Expo Livre, felices. outra Hace ferramenta pocos días pasó por maravilhosa, aquí el Expo Libro, que es contatamos una várias herramienta pessoas maravillosa. agora nós Contactamos estamos a incentivando varias os irmãos em personas y grupos ahora estamos familiares a incentivando a los fazer hermanos en los missão grupos família, familiares a né? que hagan también la misión E familia. temos tido pessoas novas nas Y también reuniões hemos no tenido domingo e personas nos grupos nuevas el familiares, sábado, el na, domingo en na los grupos questão da familiares consolidação, né, dos y esta contatos. consolidación de E estos agora contactos. nós queremos inculcar no coração dos Nosotros irmãos, o ahora Senhor já está queremos fazendo isso inculcar en el corazón de los devagarzinho, hermanos y el Señor va para siguiendo mostrar esto que, poco a embora a poco, gente está tendo mostrarles como o André que a gente estava falando um pouco aunque, antes de começar, como o Andrés melhor mencionó aquí ambiente, né, André, de anteriormente, todos os tempos, né, da como vida da estamos igreja, hablando, maravilhoso, Andrés, mas esta época es la como o Senhor mejor, Jesus falou, todos né, los meu años de la pai vida de la trabalha iglesia. até agora, então eu também Mi trabalho, né? papá trabaja hasta Agora ahora, é o mi tempo da padre gente trabaja hasta ahora, yo trabalhar, también trabajo. em Nosotros São Carlos, necesitamos o Senhor falou para nós trabajar que y en San há Carlos el uma Señor grande nos dijo necessidade de que hay una gran trabalhadores na necesidad de seara, né? O Senhor trabajadores Jesus pediu para a gente en su rogar mies. para que o Senhor da Nosotros seara mandasse mais necesitamos trabalhadores hacer para a para que el seara. Señor Então agora é hora da gente mande más trabalhar, pedir trabajadores. para o Nosotros Senhor necesitamos para a trabajar y gente ter pedirle al uma Señor mudança de que mande cultura, más uma trabajadores visão de não y só tener esa querer orar cultura pelas de no pessoas, solamente querer mas orar por ao las orar, a personas, gente, sino ao también estar al também ver se aquela orar pessoa tem um podemos coração también de mirar missionário. si esta E a persona gente tiene un perguntar para corazón ela, né? de Você misionero y quer ser um preguntarle, missionário? ¿usted quiere ser un Porque nós misionero? cremos, né, que Porque o nosotros evangelho do reino sendo creemos que el pregado é Evangelio del Reino fazendo siendo trazer o Senhor de volta, né? predicado es que Nós de precisamos así trabalhar agora podemos traer em al cima Señor de disso, né? Dessa regreso mudança y de podemos trabajar cultura. É ahora, importante trabajar trabalhar, né, irmão Pedro? sobre Amém. esto. Então, aproveitando, né, esse encargo, Entonces, aprovechando ese surgiu encargo que desde a surgió, nossa visita surgió desde ao nuestra Paraguai, visita a depois Paraguay, à Argentina, después en e nós Argentina, percebemos que nosotros percibimos essas regiões, que estas regiones, embora tenham fornecido muito aunque material humano para nos hayan enviado serem mucho material humano colportores, tanto para o que sean Paraguai como a colportores Argentina. tanto Paraguay No como entanto, Argentina. os Sin colportores, embargo, depois los colportores, de trabalhado, formado, después de aperfeiçoado, haber trabajado poucos y voltaram para perfeccionándose, esses pocos países para volvieron a esos trabalhar. países Então, para trabajar. nós sentimos uma carência muito Entonces grande sentimos de una trabalho carencia muy mais grande forte, de né? trabajar, Apesar de que
A pesar de que las iglesias están trabajando bien, están teniendo casas adolescentes, están usando el TCI para hacer emancipación en las iglesias, pero aún un poco tímido. La acción es un poco tímida. Entonces sentimos que faltaban más colportores en Paraguay y más colportores en Argentina. Tanto que después que salí de ahí, el hermano Amir quedó Yo sé que Amir no es de Hierro, se quedó a pescar un poco también en el río Paraná. Él esconde eso, pero creo que habrá tirado una caña por ahí. Pero de cualquier manera, él trabajó bien en la región y trabajó en la parte sur de Brasil, en Paraná, Santa Catarina. Y ahí entonces, gracias al Señor, la meta de ellos es alta. Para el cono sur, de levantar, si no me engaño, 180 CPVistas, una meta alta para comenzar el CPEP en enero. Gracias al Señor, la reacción fue muy buena. Nosotros fuimos también para Manaus y Manaus fue la misma situación, una región vasta en este norte del país y faltan colportores. Gracias al Señor, los hermanos del norte del país también están trabajando. Los valientes de David se están empeñados en buscar personas que quieren ser misioneros. Y entonces fuimos también a Río de Janeiro y en Río de Janeiro también lo mismo. Los hermanos de allá, durante la conferencia, varios milagros ya sucedieron. Algunas personas ya se candidatearon para ser misioneros. Y ahora aquí en San Pablo, en San Carlos, aún más, a pesar que nosotros estamos en una región parece que fuera una región bien asistida, pero tenemos que reconocer que aún tenemos muchas iglesias muy débiles y muchas iglesias necesitan de emancipación, de un buen trabajo, como hace el hermano Fabiano en la región 6. Yo enfaticé mucho eso. Necesitamos de colportores que sepan hacer un buen colportaje y también que sepan ayudar a trabajar el TCI para emancipar las iglesias y ciudades donde no hay iglesia. Tenemos que llevar vida de iglesia a esas ciudades. El estado de San Pablo, a pesar de ser un estado muy bien suplido en recursos, pero faltan trabajadores. Entonces, nosotros estamos aquí en el estado de San Pablo, no tenemos más que 25 o 30 colportores, un número muy bajo. Entonces resolvimos reforzar el encargo. Y cada uno de ustedes, ve Joaquín y Luis Octavio, cada uno de ustedes saben que cada microrregión quedó responsable por un número. Y ahora más que nunca, tenemos que levantar CPVistas, semejante a levantar ofrendas para la obra del Señor. Antes levantábamos una vez en la conferencia internacional un valor bastante alto que nosotros creíamos que iba a servir, pero después teníamos que esperar otra conferencia grande y no podíamos suplir las necesidades de la obra y el avance de ella. Pero gracias a Dios vino inversores del reino y con eso al comienzo todos fueron muy escépticos, pero gracias a Dios hoy es una realidad. Algunas regiones más fuertes, otras más débiles, pero gracias a Dios hoy es otra realidad. Y ese recurso viene mensualmente. Cambiamos una cultura con relación a suplir la necesidad financiera de la obra del Señor. Solo que con relación al CPVista es lo mismo. Nosotros levantábamos en una conferencia, ¿quién quiere ser? Hacíamos llamamiento, ¿quién quiere ser misionero? Levántese, venga, pero era algo muy esporádico. Pero de aquí en adelante, nosotros necesitamos colocar e incorporar esta cultura. Necesitamos constantemente levantar CPVistas.
Por eso es un cambio de cultura. Quieren hablar un poco de lo que están haciendo. Ahora quiero saber qué están haciendo. A ver, ¿qué están haciendo ustedes por ahí? Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Sí, Señor Irmãos, Jesús. aqui, Hermano São Pedro, Carlos, o aquí en San grupo Carlos privilegiado, né? Temos a casa adolescente, fuimos também tem casa privilegiados de porque también comportores, tenemos la graças casa ao de Senhor. adolescentes, pero también la casa de E aqui, colportores. a casa de comportores, Con la casa de e a palavra que o colportores irmão deu no y domingo, la daquele palabra que encargo de levantar que el hermano CPvistas, nos dio el nós já domingo, estávamos ese encargo trabalhando de buscar perguntando más para as pessoas que CPvistas. queriam ser Ya missionários, estamos mas agora preguntándole a nós las sentimos personas si quieren uma ser mais forte misioneros, ainda com pero esse aún encargo de estamos levantar con CPista. un esfuerzo Então, já más faz um tempinho que fuerte, estamos aqui un na encargo região, más trabalhando fuerte na de região levantar 8 CPvistas. e Estamos visitando trabajando as aquí igrejas, en la región 8, fazendo visitando a las colportagem. iglesias, Estamos haciendo aqui colportaje, em Araraquara, y estamos en aqui perto Araraquara, também em Tirapina, aquí cerca también, en levando o TCI Tirapina, para ajudar as casas llevando el adolescentes, mas TCI para atualmente ayudar a la também, casa de além adolescentes, da también con gente el olhar para as pessoas de objetivo fora de e perguntar se mirar querem ser así hacia las missionários, também personas y olhar para as preguntarles si pessoas quieren ser também, para os misioneros y adolescentes também, olhando también e viendo preparando también esses a los 318, né, adolescentes y nascidos em casa. preparándolos, esos E também 318 encorajando os nacidos en irmãos casa, ¿no? a verem os parentes, Animándolos os también filhos, para os que puedan netos, ver a para sus também serem familiares, a sus incluídos, né, hijos, a sus nesta nietos, parte para que sean tão importante, incluidos en nesse esta período parte tan final que nós estamos com importante en respeito esos às tiempos missões, levando a finales palavra para que toda a estamos en terra habitada. relación a las misiones, llevando la E palabra a o toda irmão la Pedro tem tierra falado habitada. sobre a El importância hermano aqui do Pedro interior, né, habló sobre la questão de importancia aquí en 150 el CPs, né? interior, donde Então esse é um necesitamos trabalho que 150 ele está CPvistas. engajando Este hoje, es un convocando as trabajo igrejas que também a está poder correr atrás involucrando a e las levantar iglesias mais pessoas para para que fazer o SEAP. busquen más E o primeiro personas que voluntário hagan para el fazer o CPEP. SEAP, né, Y el se primer estiver voluntario ajudando as para hacer el igrejas, precisa CPEP, ser siempre le ele. digo a Eu los preciso hermanos de ser la um iglesia, voluntário, necesito né? ser yo, E yo depois necesito ser un voluntario. encorajar os Y adolescentes também a después mostrar a animar a los importância adolescentes y que eles mostrarles têm la na obra do importancia que Senhor, né? ellos tienen en E la aqui, obra irmão del Pedro, na Señor. casa Amén. adolescente em São Carlos, Hermano Pedro, y aquí nós en la já casa de temos 6 adolescentes adolescentes que de já estão doidos en para San ser Carlos, colportores, né? E aí tenemos temos a segura adolescentes que ya colportora, que é só están nova, tem 15 anos animados a ainda. ser E colportores. se Ellos fosse son por eles, jóvenes, no já tienen participou 15 años, emancipar, pero né? si fuera por ellos, Então, ya irmão ellos Pedro, quisieran hasta emanciparse. que tem trazido esse Pero ¿qué es sentimento lo para que esses ha adolescentes se traído este tornarem colportores? São os sentimiento colportores também, né? a la casa de O colportor adolescentes precisa chegar para para ellos todos, né? querer volverse Nós temos, colportores? e nós Justamente também son los para colportores. uma cidade aqui perto, fazer Fuimos essa también a semana una ciudad acampamento aquí também, continuar cerca, fazendo Vem e Vê, em Araras, hicimos na Ven y Ve Araras, en Araras. e uma hora de Vem e Vê, irmão Pedro, foram Una hora de 25 Ven y Ve, casas que hermano Pedro, aceitaram, fueron sendo uma casa 25 totalmente aberta para fazer casas. reunião na casa, junto com Y ya 5 que ya las personas están pidiendo que hagamos adolescentes, né? reuniones en esas Essa casas, pessoa que abriu a casa tem 5 adolescentes. esa persona Então que nós abrió vemos la que, casa tiene 5 irmão Pedro, adolescentes, hermano. Não, isso não é um Diga, hermano. milagre, né? é, Não, a gente está Eso no es un considerando isso, milagro. essas coisas estão acontecendo Estas tanto cosas no están nosso sucediendo meio que a tanto en gente nuestro medio está considerando isso coisa comum, não que é? São nosotros ya milagres, consideramos cosa milagres. común, pero Olha no, es un só, os milagro. nossos Mire, adolescentes, mire lo né, que nuestros adolescentes são usados pelo están Espírito siendo para fazer usados por isso, el né? Espíritu para hacer Maravilhoso. eso. Maravilloso. amém. Então, irmão Pedro, tem, de fato, quando nós cremos na Sí, palavra e a de colocamos em hecho, cuando prática, a palavra faz a creemos en la obra, né? palabra Tem y muitas, la eu creio que practicamos, o ella Senhor vai hace sim la obra. levantar missionários Sabemos na que el hora que nós Señor va a começamos a suplir sair mais forte muchos e misioneros chamar as en el pessoas para momento ver se que querem salgamos con missionários. Eu más creio que fuerza muitos y candidatos llamemos a las vão personas a surgir. ser Senhor misioneros y Jesus. creemos que muchos Amém. surgirán. Amém. Nós tivemos, né, uma Sí, reunião nosotros aí com tuvimos una os cooperadores reunión Valentes con de los Davi cooperadores, los conversávamos e valientes de queríamos ver David, mais ou menos o y número estábamos necessário para compartiendo, mirando trabalhar, más o mas menos a el gente número precisa fazer necesario para mais, né? trabajar, pero A gente necesitamos hacer então más. colocou Por no ejemplo, grupo da aquí igreja en os Ribeirão vídeos que tenemos, seriam colocamos esse los SEAP, o videos encargo de en missionário relación al ali, CPEP, los podcast encargos de ser maravilhoso que os irmãos misioneros, fizeram, né? aquel Que explica o dia a dia, podcast né? maravilloso Então, que los hermanos são están coisas que a haciendo. gente precisa estar Son cosas passando que para os irmãos de uma nosotros forma, né? necesitamos Aí eu vou pasarle a falar los mais uma vez, hermanos viu, André? y Outra quiero vez eu aprendi, decirle irmão una Pedro, vez aí na más, vida ¿no, boa, Andrés? né? Algo Que que yo sou aprendí nascido del de hermano casa e aquela Pedro, experiência que eu ya que contei soy un aí, nacido de um casa, de exemplo que o aquella irmão experiencia Pedro que les sempre conté. supriu para a Un gente. ejemplo Você que el tem hermano a minha idade, você Pedro vai siempre lembrar nos dio, usted tiene mi edad y por exemplo, creo quando o que irmão Dom estava na va a frente concordar da conmigo, obra, cuando el eu lembro hermano que o irmão Don Pedro estaba falava al assim frente de que la obra, escuché o mucho al trabalho que hermano ele tinha que Pedro fazer com decir
que el trabajo que él tenía que hacer frecuentemente era llevar a los hermanos al apóstol y el apóstol a los hermanos. Y es una manera de hacer esto.
es pasarles estas palabras, porque tal vez no fueron todos los hermanos que pudieron estar en San Carlos o tal vez ver la transmisión. Nosotros necesitamos ser aquellos que repiten, que propagan este encargo, porque el Señor nos está dando todos. Ya tenemos una estructura maravillosa en el CPEP, tenemos a los hermanos que tienen sus familias consagradas, todo para recibir a estos misioneros. Y sé que hay muchas personas que quieren ser misioneras, pero no saben en qué lugar o que tienen un trabajo, ¿cierto? Con esta posibilidad. Pero tenemos todo. Nosotros necesitamos llevarle ahora esto a las personas, así como vimos en la palabra. Mientras Lot estaba junto a Abraham, la experiencia de Abraham era que recibía una palabra de una promesa, de una tierra, y él tenía una experiencia un poco pasiva. Después de que Lot se separó de Abraham, lo que el Señor le pedía a Abraham era algo diferente, era algo ya más activo. Ahora levanta los ojos y recorre la tierra. Lo que el Señor nos está pidiendo ahora es esto, que nosotros seamos más activos, independiente de lo que estemos haciendo. Necesitamos hacer más, ¿veo, hermano Pedro? Nos vamos a esforzar para levantar los ojos y pasarles el encargo a los hermanos aquí en Ribeirão para que todos vean con esta vista, ¿no? Como aquel que va a comprar un carro, no solo ve ese carro en la calle. Así mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ver en la calle los potenciales misioneros. Exatamente, Pedro, né? eu também estou fazendo minhas ações aqui, ó. Yo también estoy haciendo aquí mis acciones. Tengo algunos pastores que conozco y uno que se mudó a Río de Janeiro. Estoy haciendo también esa acción, ¿no? Promoviendo este proyecto, mandándole los videos y preguntándole si tiene jóvenes que quieren participar, que tienen este corazón de misionero y que les gustaría ser perfeccionados. Estoy esperando alguna respuesta, tal vez hacerles una visita para conectarlos, ¿no? Pero no nos podemos quedar detenidos, ¿no? Necesitamos conectarnos con alguien, presentarles el proyecto, decirles, vamos, aparte pues de nuestras tareas de encontrar X cantidad, necesitamos divulgar, pasar esos videos, el material que tenemos disponible para hacer eso. Entonces, hoy, fue bueno que toquen eso, Andrés, porque hoy yo estuve en el CPEP en San Pablo, en Jundiaí, para una confraternización con los colportores del estado de San Pablo. También vinieron varios de Río de Janeiro. Almorzamos juntos ahí. Fue muy lindo ambiente y nosotros dejamos un pequeño recuerdo a cada uno para honrarlos por el trabajo que hicieron, el bello trabajo que hicieron los colportores, el trabajo que están haciendo y alentándolos. Y lo que ellos les regalamos, les regalamos a unos audífonos para que ellos puedan escuchar no música sartanesa, sino para oír con Dios y hablar con Dios. Ahí ya mostró Joaquín. Y después también un cargador portátil para quien está en el colportor que está en la calle, la batería se le termina y entonces tenemos el cargador. Son dos cosas útiles para el colportaje. No es para hacer otra cosa. No es para estar oyendo fútbol o otra cosa. Entonces, gracias al Señor, estaban muy contentos todos, pero siguiendo la línea que usted dijo, Andrés, hoy Márcio, que está aquí en Sumaré, está auxiliando el CPEP y a Jones y preparando un material más consistente del CPEP para presentar de una manera bien linda y bien ilustrativa para los pastores, los líderes de grupos cristianos que generalmente tienen mucha dificultad de lidiar con esta
jóvenes en esta edad, comenzando desde los adolescentes. En los grupos cristianos, ellos hacen de todo para aproximar a los adolescentes, hacen juegos, hacen asados, picnic, los llevan a la pileta, los llevan a hacer juegos. Pero para la palabra del Señor es muy difícil. No hay cómo colocar a estos adolescentes a oír la palabra del Señor. Y fue increíble que nuestros adolescentes en San Carlos, en la conferencia en San Carlos, estaban sentados en el suelo porque el auditorio estaba lleno, súper lleno, y ellos se sentaron en el piso anotando con de 13, 12 años, 14 años o aún menos. Estaban ahí. Y eso es algo sobrenatural, no existe eso. Y sin también hablar de esto, que los líderes cristianos tienen mucha dificultad también con los jóvenes. Los jóvenes cuando llegan a los 17, 18, 19 años no quieren saber más nada de la iglesia, de las cosas del Señor. Entonces ellos no saben qué hacer. Y no solo para los líderes cristianos, sino también los padres. Los padres de las familias también no saben qué hacer. Van a hablar con los pastores, hagan algo con mi hijo. Yo no sé qué hacer más, se están perdiendo en el mundo. Se están perdiendo con las ideologías en las escuelas. Entonces yo les dije, vamos a preparar un material para presentar a los líderes cristianos, presentar a los padres y también presentar a los propios jóvenes. Tal vez muchos jóvenes quieran servir a Dios, pero no tienen ambiente, no tienen oportunidad y no saben dónde. Entonces, eso es maravilloso, Andrés, que preparemos este material que aclare bien y que esto podemos presentar a las personas, y eso debe ser una sembradura que va a cosechar en medio plazo. Vamos a cosechar muchos frutos. A mí me gustó mucho esta línea que fue tomada esta mañana. Muy bien. Sí, en el momento que yo hablé esto, ya me respondió un pastor de los que yo había mencionado. En ese momento me dijo, voy a mandarle esto a todos los grupos de la iglesia para ver si podemos mandar a alguien. Miren esto, hermanos, en este momento me acaba de llegar el mensaje del pastor en Río de Janeiro. Tiago, Charles, prepárense porque voy a hacerles ese contacto, ¿no? Ahí es maravilla en vivo aquí. En la conferencia en Río de Janeiro ya se manifestó un pastor que estaba ahí, estaba en el mismo hotel y viendo nuestro movimiento preguntó qué era y participó de una reunión y después tuvo que irse. Pero él quedó súper interesado y ellos van a conseguirnos candidatos, porque los jóvenes se están perdiendo. Nadie sabe qué hacer con ellos. Y gracias al Señor que Él nos dio esa gracia a nosotros, este milagro de la aurora que está sucediendo en nuestro medio. Vamos a aprovechar esto y vamos a hacer que estas personas que eran inútiles para el Señor y en el mundo se tornen personas útiles, luchando por el reino como uno de los 318 hombres nacidos en casa. Bien, vamos a entrar en la palabra. Hoy nosotros estamos y vamos a hablar primero. Vamos a intentar rumiar algo del mensaje 29 y comenzando que el Señor juntamente con dos ángeles le aparecieron a Abraham. Es muy interesante que la primera cosa que yo quiero situarlos, yo intento situar a los hermanos, que Abraham en aquel tiempo habitaba en el encinar de Mamre. Nosotros no sabíamos que era Mamre. Será que nombre de un lugar, pero no. Después supimos que Mamre es el nombre de un hombre que era amorreo, que es dueño de aquel pedazo de tierra. Entonces, cuando Abraham estaba ahí, cuando estaba haciendo mucho calor, en el calor del día, le aparecen tres hombres. Le aparecieron tres hombres, Génesis 18. Y en la palabra
Varón ahí es hombre mortal. El Dios inmortal se revestió de hombre mortal para aparecer al hombre, aparecer a Abraham. Y también sufriendo el mismo calor que nosotros los hombres sufrimos, ellos también vinieron los dos ángeles y el Señor sintiendo el calor. Entonces Abraham los invitó y los recibió para sentarse debajo de la sombra. Y también les ofreció agua. Entonces ellos vinieron en la condición de hombres mortales. Y después, Encinar de Manre era un lugar, volviendo a Génesis 12, era cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos y paró en Harán, esperó la muerte de su padre, el Señor, y cuando murió el padre de Abraham, fue llamado otra vez y salió de Harán y vino a Siquem, donde estaba, era un valle que estaba entre los dos montes, Gerizim y monte Ebal, monte de la bendición y monte de la maldición. Entonces, quien tiene oídos para oír la palabra del Señor y guardar sus mandamientos, ese tendrá bendición. Y entonces, desde ese momento del comienzo de la vida de Abraham, ya Dios le mostró el camino de la bendición. Entonces, hermanos, nunca pierda eso de vista. El camino de la bendición siempre es, queridos hermanos, es amar la palabra del Señor, seguir la palabra del Señor, estar cerca de la palabra del Señor, como Luis Octavio dijo. Desde hace mucho tiempo yo venía haciendo ese trabajo, llevar a los hermanos, al hermano Don, que él era el portavoz del Señor en ese momento, y yo los traía a los hermanos y a las iglesias hacia el hermano Don, y aproximaba al hermano Don también de las iglesias. Ese fue siempre el camino de la bendición. Entonces, hoy no es diferente, queridos hermanos, vamos a continuar siguiendo ese camino y nunca se van a arrepentir de eso. Sigan bien de cerca el hablar del Señor, la palabra del Señor, y ustedes estarán eligiendo el monte Gerizim. Estarán eligiendo la bendición. Nunca se arrepentirán de eso. Nunca, nunca, nunca. Esta es la primera experiencia de Abraham en la tierra de Canaán, en Siquem. Pero luego, enseguida, él descendió al sur y fue a vivir en el encinar de Manre. Y allí él se estableció. Y el encinar de Manre quedaba entre Betel y Ai. Betel es un paso más adelante. No solo escoger la bendición, sino que también usted elige su vida. Que su vida no es para que usted meramente construya algo de acuerdo con su proyecto personal, sino que usted está aquí para hacer el deseo del Señor, que es la edificación de la casa del Señor. Pero no se preocupe que sus proyectos personales serán bendecidos por Dios. Usted no luchando por sus propias cosas, Dios lo va a bendecir, porque usted lucha por las cosas de Dios. Entonces usted no se arrepentirá nunca si usted lucha por la edificación de la casa de Dios. Entre Betel y Ai, sino su vida, si busca la prosperidad terrena, su vida tendrá y cambiará y se transformará en un montón de ruina. Entonces, en ese lugar que él permaneció, fue en ese lugar, porque usted sabe que él, luego, eso fue después, enseguida, le voy a mostrar a ustedes que fue después que Lot se separó de Abraham, porque este mensaje tiene todo que ver con Lot. Lot se separó de Abraham y escogió la planicie, la llanura del Jordán, y escogió la vida fácil.
¿Y cuál fue el fin de la vida de Lot? Llevó su familia a una ciudad pecaminosa y el fin de su vida, por la intercesión de Abraham, de lo que estamos hablando ahora, por la intercesión de Abraham, es que dos ángeles fueron a rescatar a Lot de la ciudad de Sodoma. Y aún así, Lot no quería salir de ahí. Entonces, él fue prácticamente arrastrado y su mujer volvió la vista atrás y se tornó en una estatua de sal. Y al fin ellos se refugiaron en una ciudad pequeña llamada Zoar. Pero después que se destruyó Sodoma, ellos, los pueblos de la región, culparon al Dios de Abraham, que era tío de Lot, de que él destruyó a Sodoma y Gomorra. Fue una destrucción monstruosa. Entonces, se levantó un cierto odio contra Lot en esa región. Entonces, Lot también salió de Zoar y se fue a vivir en medio de una caverna con sus dos hijas. Y vivió la vida de un ermitaño solitario. Y ahí produjo, por la relación incestuosa con sus hijas, produjo dos pueblos que nacieron de ellos, que más tarde vamos a hablar claramente sobre eso. Pero ¿por qué estoy hablando de esto, Luis Octavio? ¿Por qué hablo de esto, Joaquín? Para mostrar que cuando usted no escoge la bendición, Lot tenía todas las oportunidades para aferrarse a Abraham. Él vio claramente que Dios estaba con Abraham. Dios era con Abraham. Y si él se aferrase a Abraham, él iría a tener la bendición hasta el fin de su vida. Pero él no, él prefirió luchar por sus proyectos personales. Luchó por lo que ambicionaba, tener sus propios bienes, su propia fama, de construir una vida propia y apartándose de la bendición, apartándose donde estaba el hablar de Dios. Por lo tanto, hermanos, no siga el camino de Lot. ¿Sabe? Este fin de semana que pasó, yo tuve una oportunidad de conversar un poco con mi nieto más joven, más grande, y les dije, ustedes están en una encrucijada, están en los 17 años de edad, usted está en una encrucijada, nunca sea un Lot. Ustedes fueron criados bien cerca de Abraham. Ustedes están siendo criados en la casa adolescente con todo lo que estamos haciendo, inmersión en la palabra, grito de guerra. Ustedes están en medio de la bendición. Están bien cerca de la palabra. No se aparten de eso. Existe un peligro que a partir de los 17, 18 años, apartarse de eso. Y apartándose de eso, usted tomará el camino de Lot. Aparentemente usted va a tener un suceso. Voy a adelantar algo. Voy a anticipar un poco. Cuando los dos ángeles llegaron hasta Sodoma, ¿sabe dónde estaba Lot? Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. En los tiempos antiguos, los que se sentaban en las puertas de la ciudad, ¿sabe quiénes eran, André? ¿Quién, hermano Pedro? Muy buena pregunta. Son los magistrados, son los jueces para juzgar las causas del pueblo, o son autoridad o gente importante. ¿Entendió? Entonces, por ejemplo, ustedes saben, en la historia de Ruth y Boaz, recuerdan que Boaz no era el rescatador número uno. Había un rescatador más próximo de Noemí. Él no podía. Entonces él fue a la puerta de la ciudad y llamó al rescatador número uno
Y el rescatador número uno dijo, no, yo no estoy interesado. Fue a la puerta de la ciudad y ahí se decidió. Entonces usted desistió, entonces yo voy a rescatar. Entonces la puerta de la ciudad era donde estaban las autoridades y los magistrados, jueces y gente importante de la ciudad. Imagínense que Lot se fue mudando hasta Sodoma, una ciudad extremadamente pecaminosa, pero él conquistó fama. Él conquistó un lugar ahí importante. Entonces, aunque usted tenga suceso en su vida, éxito en su vida personal, eso no vale nada. Sodoma será destruido. Sodoma se tornó un montón de ruinas. Cuando Sodoma se tornó un montón de ruinas, su sueño también quedó en ceniza, quedó un montón de ruinas. Entonces yo estoy alertando a los adolescentes. Ustedes que se están emancipando, llegando a los 17, 18 años, no sigan el camino de Lot. No se aparten de Abraham. No se aparten. Continúen cerquita del hablar del Señor. Continúen esta bendición. Y el Señor bendecirá su vida, hará prosperar su vida. ¿Qué ustedes creen? ¿O yo estoy exagerando? ¿Qué dicen ustedes? No, hermano, realmente es eso. Nuestro corazón arde cuando escuchamos esta palabra. Yo me impresioné en San Carlos cuando escuché algunas cosas. Un momento donde el hermano nos dijo, prepárese porque el Señor está volviendo. Esa fue una de las que me impresionó y otra fue en relación a Lot, que ya escuché en el pasado, no fue si fue en Estudio Vida, que hablaba sobre Lot, que era un justo derrotado. Pero parece algo medio así ameno, pero en San Carlos el hermano mencionó y dijo, Lot se está acabado. Tuvo todas las oportunidades para seguir siendo bendecido, para seguir de cerca. Y esto fue algo muy fuerte, hermano. Yo vi realmente un retrato de alguien que perdió la bendición de una manera como el hermano la presentó, ¿no? Algunas veces parece que son pequeñas cosas, pequeñas elecciones inofensivas. La palabra nos muestra esto, que Lot, aquí menciona, habitó Abraham en la tierra de Canaán y en las ciudades y armando sus tierras hasta Sodoma. Él fue poco a poco. Él no le dio importancia poco a poco. Más adelante el hermano también comentará esto, cuando él cita por qué Dios le quiso revelar a Abraham qué es lo que él iba a hacer en Sodoma. Él habla en relación a Ruth, ¿no? Nuestro corazón tiene que ser un corazón como el de Ruth. ¿Qué le dijo? No me insista que te dé. Es un corazón desesperado para no apartarse de donde puede estar la bendición. Y el hermano no está exagerando. No, es una vacuna, un remedio para que nosotros podamos continuar, ¿cierto, Joaquín? Con ese corazón, está ahí agarrados a esta palabra y a esta bendición. De fato, irmãos, palavra Sí, profética vem nos la trazer palabra uma direção, profética nos trajo una dirección, segurança, né? nos trajo una E seguridad. lá em Gênesis 18, né? Y en Fala assim que Génesis apareceu o Senhor 18 a Abraão dice nos que el Señor se Cavalheiros de apareció Mamre, a né? Quando ele estava Abraham assentado na en entrada da tenda, Encinar no de branco Manre, calor do estando él dia, sentado a la onde puerta de su ficavam tienda en os el calor del día, carvalhais de Mamre. E donde aí quedaba el fala que Encinar de também Manre. Abraão, ele também foi También para Egito, né? menciona que Por Abraham causa fue da para fome, por causa Egipto, de ¿no? tanta Por coisa, né, que estava causa acontecendo, del mas também hambre y tantas ele cosas que desceu estaban para o Egito, né? sucediendo, Então ele deixou pero muito claro también él que por causa do descendió a coração de Egipto Abraão, y por causa del o Senhor corazón de abençoou Abraão. Abraham, el Mas Señor de lo fato, quando bendijo. nós sabemos e seguimos a palavra Cuando profética de nosotros perto, irmãos, sabemos y nós seguimos sabemos que la o palabra Senhor profética nos de cerca, sustenta, o Senhor nos guarda sabemos que el e o Señor nos Senhor supre sustenta, todas as nossas nos necessidades, né? guarda y nos suple Então, todas las não podemos necesidades. ficar longe No da palavra podemos profética alejarnos de la por causa palabra da necessidade. Nós profética precisamos por falta de la confiar necesidad. nessa palavra, Necesitamos confiar no que essa palavra pode confiar en la fazer. E a palabra, gente vê confiar en lo que que la palabra Abraão puede comendo, hacer. por causa da fome, né? Y Ele Abraham entra menciona que praticamente sem era nada, irmão Pedro, mas por ele causa sai del dali, hambre, ele ¿cierto? fala Él que sai entra rico, casi né? sin nada, pero Então, ahí na hora, quando menciona o la Biblia Espírito que Santo él está, salió quando nós rico.
pero también cuando el Señor nos ha dado, ¿sí? Mientras servimos al Señor fielmente con un corazón mirando al Señor. Por otro lado, Lot aún no había entendido que la bendición estaba con Abraham, tanto que al final ellos se separan y Lot escoge el mejor lugar. Y en vez de ser para Lot este mejor lugar, se convirtió en el peor lugar, ¿no? ¿Cuál es nuestro mejor lugar? Es donde la palabra profética está siendo lanzada. Es donde la palabra profética nos está mandando a hacer. No importa el terreno, el país, la ciudad, si la palabra nos está mandando a hacer eso, necesitamos hacerlo fielmente, pues el Señor suplirá todo. Esa situación de Abraham y Lot, vemos cómo el Señor viene a alertarnos. Es lo que el hermano Pedro siempre nos ha dicho, seguir de cerca la palabra profética. El encargo viene por medio de la palabra profética. Mientras más cerca, cuanto más cerca estoy, yo entiendo que ahí está la bendición. Y la bendición, el Señor ha abierto ese corazón para el Señor dispensarnos esa palabra profética, para mostrarnos tantas cosas, ¿cierto, hermano Pedro? Hermanos, varios países, varias ciudades, donde la palabra profética está fluyendo, está haciendo la obra. El Señor está con nosotros, Señor Jesús. Sí, amén. Voy a volver a insistir, voy a insistir de nuevo para ustedes, adolescentes que están en ese rango de edad de 17, 18 años. Si usted decidió de tener y tiene un llamamiento del Señor, de ser perfeccionado en el CP y seguir el camino de servir al Señor como colportor, como misionero, usted hizo una muy buena elección. Y usted que se consagró para servir al Señor, usted ya tiene una línea definida. Eso es muy bueno. Usted es uno de los 318 nacido en casa. Parabienes, felicitaciones. Pero yo me preocupo con aquel que llega a los 17, 18 años y quiere seguir estudiando, haciendo la facultad y quieren tener una carrera profesional. Esos, cuando llegan a los 17, 18 años, están en un momento de una encrucijada. Están de cierta manera un poco ansiosos por cómo será su futuro. Ellos van a qué carrera elegirán, qué van a hacer, cómo será. Hay mucha inseguridad. Entonces, en ese momento, esa es mi preocupación. En ese momento, ellos terminan conversando con un pariente, con tío, que no siempre están en nuestro medio, que están en nuestro ambiente. Y ellos conversan con amigos, tíos, padres, parientes, etcétera. Y tienen muchas opiniones y los dejan a ellos aún más confundidos. Entonces, es ese momento que es peligroso. Entonces, hay un camino que ustedes nunca van a errar y ese camino es seguir de cerca a Abraham, seguir de cerca donde está la bendición, aunque su futuro parezca incierto, sea inseguro, pero usted puede estar seguro de que si usted continúa en ese camino de amar la palabra del Señor, haciendo la inmersión, gritos de guerra y teniendo comunión con el Señor, andando con Dios, usted puede tener la seguridad de que el Señor ya trazó su camino y usted habrá elegido la bendición. Entonces no cambie la seguridad de seguir de cerca la palabra por una inseguridad de muchas opiniones de este mundo y ustedes se perderán. Y esas tantas opiniones Lot puede aparecer en su vida y usted al fin del tiempo hasta pueden tener un éxito profesional, pero llegarán al fin en un montón de ruinas y no queremos eso para ustedes. Entonces, si ustedes escogen realmente seguir la carrera profesional y estudiar, tienen nuestro apoyo. Los vamos a apoyar de todas las maneras para que sean buenos profesionales, pero no pueden
elegir el camino de Lot. Elijan el camino de Abraham, de estar cerca de Abraham, camino de la bendición. Entregue el futuro para el Señor. No se queden ansiosos por la inseguridad. Confíe en el Señor y el Señor le dará el camino correcto. Pero de su parte, no deje de seguir a Abraham, seguir de cerca la palabra. Espero que yo no sea, que ustedes digan que yo insisto demasiado en eso, porque yo me preocupo por ustedes en esta transición. Yo no quiero ver a ninguno de estos 318 bien encaminados y llegar en este momento de la encrucijada y escoger el camino de Lot. No lo queremos ver escogiendo ese camino. Vamos a elegir el camino de estar cerca de Abraham, cerca de la palabra del Señor. Muy bien. Entonces, continuando, yo pregunto, capítulo 18, ¿por qué motivo apareció el Señor con dos ángeles a Abraham? Porque yo no tengo tiempo ahora a hablar de lo que Abraham ofreció, 3 medidas de flor de harina, y después mandó a matar un novillo, etc. No tengo tiempo para hablar sobre eso. Escucha el mensaje. Yo me preocupo con la visión general. ¿Por qué motivo el Señor le apareció a Abraham? Puedo decir que hay dos motivos principales. El primer motivo principal, es para anunciar a Abraham que Sara tendrá un hijo. Y el segundo motivo es hacer conocido el designio del Señor de destruir Sodoma y Gomorra. Son estos dos motivos. Tengamos esa claridad. Dios le aparece a Abraham físicamente. Yo no voy a perder mucho tiempo en eso. Que ese que apareció, hermano, es el propio Señor Jesús. Porque el Padre no tiene imagen. El Hijo es el que manifiesta al Padre. Tiene su imagen. ¿Quién aparece? Es el Hijo. Y mucho tiempo antes de su encarnación, yo ya expliqué un poco sobre el Espíritu Eterno. Con que Jesús, después de la resurrección y la ascensión, Él se ofreció a Dios a través del Espíritu Eterno. Por eso, la realidad que sucedió más tarde entró en todo el tiempo, se puede manifestar porque entró en la eternidad. Entonces, Él vino primeramente para decir, Abraham, usted puede ser que usted no crea, pero aquí el versículo 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Era imposible de los imposibles tener hijos. Sara ya era estéril. Y ahora terminó la época de las costumbres de las mujeres. Por eso se rió, pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleito, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a la luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Será que hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. ¿Sabe por qué enfatizo eso? Porque esta es la razón de que Dios hizo un pacto en el capítulo anterior de la circuncisión con Abraham. Porque Abraham quiso ayudar a Dios porque era imposible que Sara tuviese un hijo.
Entonces Abraham tomó a Agar, sierva de Sara, y engendró un Ismael. Y Dios no considera a Ismael su heredero. Entonces Dios no lo considera heredero, y entonces le dijo, tiene que ser nacido de Sara. Esa es la cuestión. ¿Qué sucede entonces? Yo hablé en el mensaje y quiero de nuevo leer con ustedes capítulo 17 de Génesis 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahora, en el live tengo un poco más de libertad de hablar con ustedes. Imagínense, yo quedo pensando, pero qué cosa loca. El corte en el órgano vital o el órgano sexual masculino, el corte del prepucio es un pacto entre Dios y el hombre, entre Dios y Abraham. ¿No parece una locura eso? Entonces, en el versículo 13 de nuevo, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne. Mire qué cosa. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, justamente en el órgano masculino. ¿No parece una locura? Entonces, eso es para mostrar, Abraham, usted considera que usted es un hombre capaz de engendrar, nacer y dar hijos, pero usted no es capaz de hacer nacer hijos de Sara. Usted tiene capacidad de engendrar y procrear, pero no de Sara. Usted no tiene esa capacidad. Entonces quiero mostrarles a ustedes que yo no quiero su capacidad viril. Yo quiero que usted tenga una señal en su miembro para siempre acordarse que yo puedo hacer todas las cosas. Yo puedo hacer lo imposible. Hermano, es una lección muy fuerte para nosotros. ¿Quién hace todos esos milagros que están sucediendo entre nosotros? No es la fuerza de nuestra carne. No es eso. Por eso necesitamos aprender a vivir con el corazón circuncidado. Él es capaz de hacer milagros entre nosotros. Y lo está haciendo. ¿Por qué estamos viviendo el mejor momento de nuestra vida? Es porque nosotros desistimos de usar la fuerza de nuestra carne y permitimos que a través del hablar del Señor y la fe en la palabra del Señor, el Espíritu tenga libertad de realizar milagros entre nosotros y hacer grandes obras para Dios. Esto es lo que Dios necesita. Tenemos que entender esto. Entonces, para Sara tendré hijo. Ningún hombre tiene esa capacidad. Ningún hombre. Aunque Abraham engendre un hijo de Agar, no puede hacerlo con Sara. Ese fue el primer motivo. Y el segundo motivo, versículo 16. Y entonces, versículo 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Él necesitaba revelar lo que quería hacer con Sodoma y Gomorra. Entonces, para empezar, quien tiene esa intimidad, y el que anda con Dios, quien duerme con Dios, oyendo el mensaje y despierta escuchando mensajes, hace anotaciones, hace cámara de energización, hace inmersión ultra refinada, tiene comunión íntima con el Señor, no hace nada de eso doctrinariamente ni teológicamente, hace eso orgánicamente. Dios considera a usted como aquel, como un profeta del Señor. ¿Por qué usted oye tanto la palabra del Señor para practicar que usted representa al propio Señor? Y si usted es aquel que representa al propio Señor, yo dije de nuevo en el CP,
se identifica con su muerte y se identifica con la resurrección de Cristo y nos torna a nosotros, yo y usted, uno con Cristo. Y cuando somos uno, Dios no nos oculta nada. Todo lo que Él va a hacer, Él no nos oculta, porque nosotros lo representamos aquí en la tierra. Los colportores que están en ese estado, llenos de la palabra del Señor, llenos del Espíritu, cuando están en las calles orando por las personas y conversando con las personas, predicando el Evangelio del Reino, estarán representando y son el propio Cristo hablando con las personas. Por eso las personas raramente, no raramente, ellas comienzan a llorar y diciendo exactamente lo que yo necesitaba. ¿Y qué es lo que Dios quería hablar con Abraham? Abraham, yo voy a destruir Sodoma. Yo necesito de su intercesión. La intercesión de un justo, la intercesión de un profeta tiene mucha fuerza. Por eso, hermanos, si nosotros andamos con Dios cerca, entonces usted tendrá fuerza de orar por los otros. Voy a dar un tiempo para que ustedes hablen ahora. Ya estamos casi en el final. Amém. Senhor Jesus, afinal de contas, né? A gente Amén. ajuda a Deus Al ou não final, ajuda a Deus, né? ¿ayudamos o no a Dios? Lá em São Carlos, né, irmão Pedro? El Señor nos Fala mostró en dos San dois tipos. Carlos, E en mostrou Gálatas que em mim tem 2:20, dois eus, né? Então, que en o primeiro nosotros eu hay dos é yo. ainda aquele que está na Ese carne, primer ele é yo sujeito à árvore do es el primero conhecimento que do bem e do está mal. en la E carne, ¿no? Es esse el que não está pode sujeto al cooperar conocimiento com del Deus, né? bien y del Esse mal. precisa Y ese no morrer. puede Mas cooperar con Dios, ese o outro necesita eu, morir. quando eu estou no Pero el espírito, otro yo esse es é cuando aquele que estoy me en el desponta Espíritu. Es para aquel con el viver que e para Dios fazer a cuenta vontade do Senhor, né? para Então, a hacer la gente hoje voluntad tem de uma Dios. grande responsabilidade. Nosotros hoy Esses tenemos para una gran quem o Senhor responsabilidad tá y es falando, para que quer aquellos que el Señor está intercessão, né? hablando, Tá considerando nós aquellos assim que justos para necesitan esa interceder. E a intercesión. gente vê ali, né? Nos Que considera ali justos Abraão para intercedendo interceder. por Ló, Y el Señor porque quería o Senhor que Jesus, né, tem Abraham essa intercediese coisa por Lot. maravilhosa que lançou na Y es eternidade na obra eso, algo dele. maravilloso que el Señor Deus lanzó que vive en la na eternidade, eternidad. sabendo Y de tudo Dios que que ia vive en la acontecer a todo eternidad momento, sabe de ele todo estava lo que preocupado pasa com o en todo nascimento de momento. Ruth. Él E estaba de preocupado Ruth allá adelante sairia con o Ruth, quê? A porque de descendência Ruth do próprio Cristo. saldría que Então, la essa descendencia del loucura, propio né? A Cristo. oração ali Miren do justo Abraão qué loco es iria esto. La oración providenciar lá na de frente ese uma justo, vinda de de Cristo. Abraham, E o iba Senhor está a se revelando promover através dos ya más milagres adelante maravilhosos. la venida de A Cristo oração que Jesús. ele está Miren pedindo para esto, nós hoje é o la quê? oración que Él Pelos está pidiendo para missionários. nosotros hoy es E porque por através los desses misioneros, missionários que a gente a tem falado través de algumas estos vezes, né? Colportor misioneros, na rua vai trazer o hemos Senhor de volta. dicho en otras Então ocasiones, hoje o el Senhor está colportor en pedindo la essa calle intercessão traerá al desses Señor de justos regreso. que El nós Señor estamos está sendo pidiendo considerados esa pelo intercesión de Senhor. estos É para trazer justos, de novo siendo considerados por el Cristo, Señor é para para trazer traer nós o nuevamente a Senhor Cristo, novamente. para traer Então a nossa el regreso del Señor, al responsabilidade Señor de hoje está regreso. conectado com essa palavra, Necesitamos de não estar estar hoy vivendo no conectados con velho esta homem, vivendo palabra, no de no conhecimento do vivir en bem e el do viejo mal, mas estar hombre, en el unidos com a árbol del palavra conocimiento del bien y profética del mal, para sino fazer a estar vontade unidos do con la palabra Senhor, profética para orar hacer por la esses voluntad del missionários, Señor, por orar essa por los misioneros, geração desses nascidos por em esta casa, por eles serem generación vistos de em esos que casa, han que é para a gente nacido trazer o Senhor de en volta, né? casa, Amém. que es para Tá, traer como al Señor o de senhor irmão regreso. Pedro fala, né? Se Como possível, el um dia hermano mais Pedro cedo, a gente mencionó, trazer o Senhor de si volta. es Ó posible Senhor traer al Señor Jesus. un día más temprano. Amén. Amém. Senhor Jesus, nós vemos que quando Deus promete, Vemos que cuando Dios ele de promete, fato procura um coração totalmente Él aberto, né, realmente e busca un corazón confiante. Nós abierto y podemos ver que con toda fe. vez que o Senhor fez uma Podemos promessa para ver que Abraão, falou todas com las Abraão, e veces que el Abraão Señor le sempre prometió levantava algo sua a fé no Abraham, Senhor para Abraham fazer a siempre sua obra, né? aumentaba su fe y el E não Señor foi hacía diferente su com obra. Sara, né? Não foi diferente com Sara. Con Apesar de que Sara no fue Sara diferente. debochou um pouquinho, né? A pesar de que Mas não Sara dudó acreditando un que poco, aconteceria. Mas se o no Senhor creyendo falou, que eso podría é suceder, porque o Senhor pero falou, si está el falado, né? Señor Eu lo vivi. dijo, ya está dicho, E ainda o Senhor deu data, ¿no? né? Vas a Então, tener un hijo y daqui a um aún el ano. Señor le Então, dio assim, una vou fecha, ¿no? repetir De de aquí a novo. un Não, daqui a año. um ano. No le dijo, Daqui a um te voy a ano, dar un hijo, simplemente você no. terá um De filho. aquí, en un Então, de año, fato, quando nós vas a temos tener un hijo. recebimos a palavra do Senhor com o Cuando coração nosotros certo, com recibimos la fé, palabra del e a colocamos em Señor y la prática, recibimos con fe nós y la vamos ter muitos filhos practicamos, espirituais. hermanos, tendremos Ó Senhor muchos hijos Jesus. Então, espirituales. esse tem que ser nosso coração. Mais Por eso, ainda, né? este debe Do ser que os nuestro coltores, né? Os corazón, coltores, aún más el de los nós de fato colportores. usamos
Los colportores necesitamos entrar más en esa palabra, ganar más ese sentimiento de tener un corazón primero como el de Abraham. Él se alimentó, reconoció que era el Señor, uno representa al Señor, el otro a unos ángeles. Abraham los reconoció, ya salió de una vez y los alimentó, así como el hermano Pedro mencionó, ¿cierto? El cordero. Pero después de alimentarlo, el Señor le dijo, bueno, ¿dónde está Sara? Le dijo, Sara está en la tienda, llámala, que tengo un mensaje para ella. Y el Señor le dio ese mensaje. Bueno, como alimentamos al Señor, hermanos. Y domingo el hermano decía en el mensaje sobre los 318 nacidos en casa. El hermano dirigiéndose a los adolescentes. Hermano, realmente necesitamos mirar a los adolescentes como el hermano Pedro los está mirando, así con desesperación, mirar y mostrarles la importancia que ellos tienen en la obra y mostrarles también la realidad del mundo. Si estamos lejos de la palabra, el mundo nos engaña. Necesitamos dejarles claros que tenemos una promesa y que nosotros hemos probado todas las cosas que el Señor nos ha dado con la casa, con los adolescentes, en Salmo 110, que el Señor daría un gran ejército como gotas de rocío y realmente el Señor nos lo está dando. Y todo lo que el Señor ha prometido a la iglesia lo ha dado. Necesitamos tener ese corazón ardiendo por la palabra y creyendo que el Señor hará todas las cosas. Amén. André, Deixe-me terminar bem rapidinho, bem déjeme brevemente. terminar Eu quero ouvir brevemente. pouco você. Quiero oír un poquito a usted. Por que era importante esse ¿Por segundo qué era item? importante Com a este visita segundo ítem? do Senhor com dois anjos, Con la a visita del Señor con intercessão de dos Lot. ángeles, Já la que a intercesión gente de vê Lot. que ¿Por qué era Lot importante? estava pouco interessado Ya que vemos em que Lot sair de estaba Sodoma, poco e a sua interesado en salir de família, né, Sodoma. os Y su seus dois familia pretendentes y los dos genros, pretendientes, los riram-se yernos de él, dele, né, se rieron e de sua él, se mulher também não burlaron. estava Y interessada su mujer em tampoco sair estaba de interesada Sodoma. en salir de Então, Sodoma. na verdade, se eles não têm interesse, Entonces, si ellos era no para tenían deixar ele interés, lá, né, es porque para o dejarlo Senhor ahí. era tão Pero importante ¿por qué que o era tan Senhor pediu para importante que el Abraão Señor pida a interceder Abraham por que Lot, e o Senhor foi intercediese por Lot? negociando, Y fue negociando y em 10 negociando. justos, quer Y dizer, na cuando cidade llegó de en Sodoma 10 não justos, tinha en la ciudad nem de sequer Sodoma no 10 había ni justos, né? siquiera 10 Então, justos. por que é tão importante? ¿Por qué es tan Irmãos, você importante vê eso? que Hermanos, a importância la disso é importancia de justamente eso na es justamente descendência de en la Lot, descendencia em de Lot, aparece uma que personagem, aparece un Ruth, personaje que es Ruth. e a Ruth Y foi Ruth fue exatamente colocada na exactamente mesma situação que colocada en la Lot. misma situación que Lot Lot. estava com Lot Abraão, estaba con Abraham, deveria agarrar-se debería a Abraão, aferrarse a Abraham, não ter as suas próprias no coisas tener sus propias diferentemente de Lot, cosas e ser diferentes de um na Lot família de Lot, y né, ser una en la de Abraão. familia de Então Abraham. Lot seria Y Lot grandemente sería abençoado, mas grandemente ele preferiu bendecido, ter seu pero él próprio caminho, seu próprio prefirió tener futuro, su sua propio própria camino, su missão, né, propio e futuro, virou ruim na ambición. vida Y dele. todo se Mas tornó o ruina en su Senhor vida. fez questão Pero que el Señor Abraão hizo intercedesse por que Lot, Abraham intercediese por Lot, principalmente da descendência por de causa Lot, de la que é a descendencia de Ruth. Lot, que es Ruth. Ruth teve a Ruth mesma tuvo situação de la Lot, misma situación que Lot com Lot. Abraão, a Ruth Lot teve con com Noemi, Abraham. a Y sogra. Ruth lo mismo tuvo Ruth disse, olha, con Noemí, não su não suegra. me insiste para eu te deixe, Y Ruth insistió con Noemí, le dijo, no insistas que onde yo te você deje. for, eu vou. Donde tú Para onde fueras, você yo me iré. colocar, eu vou Donde repousar. tú Porque vayas Deus é a meu Deus, reposar, o yo meu también povo, meu iré. povo, Tu pueblo sabe, será mi eu vou pueblo y me tu agarrar a Dios mi você Dios. até a Yo me morte, aferraré não a me ti mande hasta la embora, muerte. né, tal. Quer dizer, No me esse envíe espírito fuera de que ti. não teve Lot. Ese es el espíritu que E no foi tuvo tão Lot. importante Y a fue vida de tan Ruth importante la que vida se de Ruth tornou, não é que se isso? tornó, Se no es tornou así, ella se com que tornó gerou, foi responsável para lo que gerar engendró, ella fue Jessé, responsable de engendrar daí a veio Davi. Isaí, Cristo que es el veio da papá de descendência David, de y Davi. Cristo viene de la Sabe, isso descendencia é de David. tão importante, Eso es né, tan que foi importante resgatado, que né, fue a Ruth rescatado, resgatou nessa la Ruth maldição de Ló e se rescató tornou a bênção. Então, y se André, por que tornó eu una fiz questão de bendición. dar essa ¿Por qué yo última hice cuestión observação? de hacer esta Porque última observación? no nosso meio, né, Porque en nuestro medio também houve también pessoas que, hubo como Ló, personas
como Lot, que tuvieron todas las chances de seguir el camino de bendición, pero prefirieron por su propia ambición, quisieron y siguieron el camino de Lot y se terminaron perdiendo. Pero yo sé y yo supe hoy de alguien, ni en más la segunda, sino la tercera generación de uno que se apartó. La tercera generación se está tornando una misionera sirviendo al Señor fielmente. Entonces, gracias al Señor, aunque esos que no quisieron seguir el camino de Abraham, el camino de la bendición, pero hermanos, el Señor puede rescatar la segunda o tercera o cuarta generación. El Señor puede rescatar y el Señor está rescatando. Entonces, hermanos, nunca desistimos ni vamos a continuar. Aquellos que el Señor entregue en nuestra mano, nosotros cuidaremos hasta que todos sean útiles en la mano del Señor. Andrés, ahora usted. Hermanos, amén. Este fue un punto al final del mensaje que realmente se quedó conmigo desde el domingo. Nessa live eu ganhei também, irmão Pedro, que quando existe alguém que tem intimidade com Deus, Cuando hay alguien que tiene intimidad con Dios, Dios antes de hacer algo, Él tiene comunión. Tanto la situación de la descendencia de Abraham con Sara, Él llegó hasta allá a hablar con él, pero también esa cuestión de la destrucción de Sodoma. Pero yo me pregunto, ¿por qué intentó salvar a Lot? Hasta hoy me pregunto esto. Después él se quedó allá en la cueva y esta relación después es tan difícil, no es muy difícil entender que fue sin querer, es muy difícil este relato aquí y haciendo este incesto. Y yo me pregunto, pero ¿por qué? Yo sé que eso ya estaba determinado, ¿no? Destruir a Sodoma y a Gomorra, pero ¿por qué le dio la oportunidad para que Abraham intercediese por Lot? Pero Dios podría haber levantado un descendiente en cualquier otro lugar, ¿no? Hasta más puro, ¿no? Pero no, vino Ruth de esa línea y por el corazón de estar cerca, ella eliminó la maldición y se volvió del linaje el cual trajo al Señor Jesús. Dios cuando quiere hacer algo, hermano, lo hace de una manera así en su cabeza. Pero ella fue la abuela de David, ¿no? Imagínate si David también no recibió ese corazón de ella. De pronto, yo estoy aquí pensando, ¿no? Pero alguien que pagó este precio, cambió su suerte, entendió el rescate que viene por la palabra profética. Hermano, esta persona da mucho más valor a esto. Yo también creo que nosotros aquí ni éramos de la descendencia, ni podíamos estar aquí, ni teníamos este pacto que Abraham tuvo, pero hoy por la realidad de la palabra podemos ser uno con Cristo. Cómo Dios abre ese camino para que podamos estar en este momento y aún garantizar de que si realmente hacemos inversión en la palabra y nos unimos con Él, nos volvemos parte de esto. Esto es algo maravilloso, hermano Pedro. Yo estoy aún impactado con este momento de la historia del Lot y todo esto. Ahora las palabras finales de ustedes dos. Amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amén, Señor Meu irmão, Jesús. que o Senhor possa Bueno, ganhar hermanos, mais que el o nosso Señor coração com essa palavra, pueda né? ganar más nuestro De corazón con fato, esta o Senhor palabra. tem aberto o seu coração por meio da El palavra Señor profética. abrió su corazón por medio de la Como o palabra irmão Pedro profética. começou na live, né? Nós estamos Así vivendo como el bons hermano momentos Pedro na vida inició da el igreja. live, estamos De viviendo los fato, essa mejores palavra tem momentos de nos la vida de la dado a iglesia. direção, Y esta a palabra nos ha confiança, dado la tem nos dirección, dado la também paz, confianza, né? E sobre la todas as paz. coisas, Sobre experimentar, né, todas irmão las Pedro? cosas Tudo o que a hemos palavra probado, profética traz, hermano, né, para nós, todo na lo que vida la da palabra igreja. profética Hoje tem trae a la vida de la revolucionado a iglesia. vida da igreja, né? Esto ha Desde os tempos para revolucionado cá. la vida de la iglesia por Quantas medio de coisas los acontecem também adolescentes. no nosso meio. Cuántas cosas E por isso ya nós han continuamos com sucedido muita en nuestro emoção, medio y que ouça. realmente Então, que o sabemos Senhor que continue seguirán nos guiando cada sucediendo. dia mais.
Que el Señor realmente gane cada vez más, tengamos ese corazón como Abraham, creamos en la palabra y seguir al Señor de cerca. Quiero agradecer esta oportunidad maravillosa, que podamos aprovechar este tiempo maravilloso que estamos teniendo en la vida de la iglesia para trabajar, para hacer la voluntad del Señor, para traerlo de regreso. Quiero agradecer a los hermanos de Ribeirão Preto que me están viendo, que oraron por mí. Andrés nos calma mucho, pero yo le dije, yo estoy tan nervioso y le dije, hermanos, oren por mí. Los hermanos de mi cámara de energización también pidieron para mandarles un abrazo. Hermanos, Dios los bendiga. Es una honra, hermano Joaquín, muchas gracias, hermano Andrés, hermano Pedro. Estoy muy agradecido por el hecho de estar aquí. Es una honra, muy feliz. Irmão Pedro? Vamos trabalhar. Ahora, ¿cómo es, hermano Pedro? Vamos a Vamos trabajar, trabalhar. a traer más Vamos CPvistas. trabalhar. Deixe-me repetir a minha preocupação. Déjenme repetir mi Queridos preocupación, adolescentes que queridos estão se adolescentes que se emancipando, están virando emancipando, capitães, se están tornando não capitanes. escolham o No caminho de elijan Ló, el camino de tá? No Lot. meio de uma situação de incerteza sobre o En el medio futuro, de esta confiem inseguridad sobre no el Senhor, futuro, sigam de perto a palavra que dará confíen en el Señor, sabedoria, né, sigan de cerca para la palabra que vocês les dará escolherem o sabiduría para que futuro. ustedes escojan el Deus vai futuro. abençoar você. Dios los O caminho da bendecirá. bênção El nunca camino de será la um bendición caminho errado. nunca será el Deus camino abençoe equivocado. vocês Dios los todos. bendiga André, a agora todos escolhe ustedes. alguém para André, terminar elija orando a por alguien nós. para que ore por Eu vou nosotros. escolher, só quero falar antes de vocês Quiero desconectarem. decirles A antes gente vai de que orar, ustedes se vamos desconecten, vamos a orar. convidados. Primero vamos a Temos despedir um así anúncio a a fazer, nuestros que é invitados o y tema da tendremos un nossa anuncio conferência que de es el tropas e tema de capitães. nuestra Então, você, conferencia de adolescente tropas de y 17 anos capitanes. que está nessa De usted idade, adolescente de 17 você años, capitães, estás en esta TCI etapa, todo que está lido, capitanes, depois todo el desse momento de TCI, oração, a después gente de la vai divulgar oración, o tema e o logo vamos da nossa conferência, tá a bom? revelar Então, el eu vou tema y el logo de la escolher conferencia. o Joaquim Mancilla por Voy causa a da escoger a proximidade com Joaquín meu grande amigo Emerson. por Porque causa de ele esta é um cara cercanía con mi amigo que Emerson está En San firme aí, Carlos. né, Yo sé que él te torcendo está por você também para escuchando completar a y live. está Família, nós vamos estar animándolo lembrando que o para irmão que Pedro termine este vai live estar em bien. Castanhal agora nesse Y fim de también semana. Está em queremos anunciar que el viagem, tudo hermano por isso Pedro va a vai estar en abençoar Castañal todos os detalhes também. para que el Señor también lo bendiga. Amém. Vamos a Senhor orar por esto. Jesus. Amén. Em Señor nome de Jesús, Jesus. Amém. Señor Obrigado, Jesús, Senhor. Amém. Señor, Obrigado por muchas cada gracias. oportunidade. Gracias, Señor, por Obrigado por cada estar oportunidad. cada dia mais Gracias, perto da tua Señor, palavra. por cada día estar Oramos más nessa cerca noite de por tu nosso irmão palabra. Pedro. Oramos Que en esa noche descanse por certo. nuestro hermano Pedro. Senhor, que ele Bendice, Señor, possa a tu falar cada dia siervo, mais no seu que él coração. pueda Amém. hablar Que cada possa día más, continuar Señor, abençoando as a tu igrejas. corazón. Que também Continúa, possamos Señor, ser fiéis à tua dirigiendo las palavra, Senhor. iglesias, que también podamos Executando, ser Senhor, levando fieles en la fruto. Oramos palabra, pelo ejecutándola. CEP Señor aqui na Jesús, terra. oramos por el CEPEP en Oramos toda também la para que o Senhor tierra. possa levantar Oramos, muitos Señor, también para que el trabalhadores. Señor pueda A tua levantar parcela é grande, muchos Senhor. E hoje trabajadores, queremos porque la colocar mies cada es irmão que mucha. está diante de ti. También queremos A conferência colocar que a está cada hermano, por Señor, y se también acontecer com esta tropas e conferencia, capitães. E Señor, de colocamos tropas y tudo em tuas mãos, capitanes. Senhor. Obrigado. Señor, Amém. todo lo Oramos e colocamos en tus abençoamos em manos, nome do Senhor Señor. Jesus. Oramos, Señor Jesús, en el Amém. nombre del Señor Tamo Jesús. junto. Amén. Amém. Amém. Igual. O André, só esqueci de falar que hoje lá Andrés, no me CEP, olvidé decir né, que hoy em en el São Paulo, em CEPEF, Jundiaí, en eu estou Jundiaí, en muito San alegre Pablo, porque me yo me apresentaram puse muy alegre três porque me presentaron adolescentes 3 adolescentes emancipados, emancipados, já terminaram o curso ya pré-ensino terminaron médio la e enseñanza, la estão sendo secundaria, y preparados están siendo para missões preparados no para exterior. misiones en el Três exterior, adolescentes 3 adolescentes e vão emancipados, ser nossos guerreiros y lá van a ser na nuestros frente da guerreros batalha. al frente de Estou la Amém. muito batalla. contente, Estoy irmãozinhos, muy que contento, eles hermanos, sejam, né, que ellos sean vamos dizer assim, exemplo que de ellos dos sean outros que ejemplos de estão se muchos otros emancipando. que se Vai, estarán André, dá emancipando. esse Bueno, anúncio que todos estão André, esperando. da ese Muito anuncio que bom. todos Olha, eu están vou esperando. Muy despedir bien. vocês porque a gente vai fazer Voy uma entonces projeção, a tá? Então, despedir a Joaquim, los boa noite, invitados muito porque obrigado, necesitamos hacer una Joaquim, Luiz. proyección. Muchas Podem, por gracias, favor, Joaquín, agora Luis. curtir esse momento da Pueden palavra, también absorver, disfrutar este momento absorver, de la né? O irmão palabra Pedro pode que também descansar recibieron para y sua absorberla. viagem. Hermano Pedro también Enquanto isso, puede ir a vamos projetar descansar aqui. Então, a su amém. Boa viaje. Y noite a mientras vocês eso, que são os vamos convidados da a live de proyectar hoje. aquí. Muchas Amém. Tchau, gracias a los tchau. invitados. Todos aqui. Vamos a quedarnos Amém. aquí. Muy bien. O Luiz pode sair, o Joaquim pode sair também. Muito Sal- bem. Obrigado. Pueden salir y bueno, los Então, invitados, vocês que estão aguardando ustedes que están aquí com esperando muita ansiedade o tema dessa con próxima conferência ansias Tropas e el tema de la Capitães, próxima conferencia de tropas y não podiam capitanes,
ter um melhor tema nesse momento. No podíamos tener un mejor tema en Rufando este os momento. tambores, Así, projetando al aí na sonido de sua los tela, tambores, andar com proyectando Deus. aquí en su pantalla, E andar con preparem-se. Dios. Y Tanto a prepárense, palavra como a con comunhão e a tanta direção la, que nós tivemos a cuánto mais la do palabra Pedro como la ontem, comunión que reforçar essa tuvimos con el confiança, hermano Pedro, com más con certeza el sensacional para todos. Então, ser una conferencia adolescentes de 17 sensacional anos, que para foi todos. o Adolescentes ponto de focal dessa 17 live, años que preparem-se. fueron E os el punto demais principal de este live, integrantes dos capitães prepárense. e das Y los tropas, demás capitães e integrantes de intendentes, los contamos com capitanes e vocês. Venham, intendentes y participem, se tropas, inscrevam, aproveitem contamos con a primeira ustedes, conferência inscríbanse, do ano de aprovechen. Es 2026. la primera Aguardamos conferencia del vocês. año Andar com 2026. Los Deus. esperamos. Andar Tchau, con tchau e Dios. boa noite. Chao y buenas noches.